Padre eterno, te presentamos nuestras vidas en tus manos. Gracias, Señor, que cuando andábamos en depravación total, tú tuviste misericordia de nosotros y nos salvaste. En ti esperamos y en ti descansamos. En ti confiamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hablar de la depravación total del hombre no es una cosa sencilla, pero la Biblia lo enseña. El hombre sin Cristo está en completa depravación y es incapaz de poder hacer el bien. Dios nos guíe y permita que podamos ser sabios viendo este tema en este día. Sea el nombre de Jehová bendito. El hombre sin Cristo se encuentra en un estado de total depravación delante de los ojos de Dios. No importa lo educado o religioso que pueda ser. Si Dios no toca su corazón y éste en obediencia acepta el llamado, está totalmente perdido y sin esperanza de vida eterna. Mis hermanos, en primer lugar, el hombre natural está incapacitado por el pecado para hacer la santa voluntad de Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 51, verso 5, la palabra nos dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Asimismo, en Isaías capítulo 1 y versículo 6, la palabra nos dice: Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. En el libro de Romanos capítulo 1, verso 21 hasta el 25, la palabra del Señor nos dice: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Mis hermanos, todo lo que hemos visto nos confirma que el hombre natural está incapacitado por el pecado para hacer la santa voluntad de Dios. Frases como esta: ¿hay algo de malo en los mejores hombres y algo de bueno en lo más malo? Son falsas, son mentiras, son falacias de Satanás. Tienen el objetivo de rechazar la depravación total del ser humano. Depravación total significa total perversidad, putrefacción, la maldad propia del hombre sin Cristo. Enfatiza que no hay bien en el hombre sin Dios. Por lo que el hombre sin Cristo es totalmente corrupto y no puede complacer a Dios, carece de capacidad para obedecer la santa ley de Dios. En segundo lugar, preguntamos: ¿cómo inició la depravación total del hombre? Libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Dice la palabra: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El pecado no tiene el origen en Dios, sino en la desobediencia del hombre a la ley de Dios. El mandato divino dado por Dios a Adán y a Eva fue, en el capítulo 2 y versículo 17 de Génesis: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La Biblia registra, mis amados, que Adán y Eva decidieron creerle al diablo cuando él le dijo que no morirían, sino que serían igual a Dios. En el capítulo 3, versos 4 y 5 de Génesis, podemos encontrar esta lectura que textualmente dice:
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El hombre voluntariamente decidió creer las mentiras de Satanás. En Romanos capítulo 5 y versículo 12, la palabra dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Como se observa en los textos que hemos visto, la depravación total del ser humano se originó cuando el hombre decidió voluntariamente desobedecer a Dios. Dios no tiene nada que ver con el pecado. El pecado es una decisión humana. Adán tomó la decisión por la humanidad. Adán y Eva son los responsables de la introducción del pecado en el mundo. En tercer lugar, el hombre natural no desea realmente entrar a la gloria eterna. La situación espiritual del hombre natural es de perdición y de levantamiento contra la voluntad divina. Así lo dice la Biblia en el Salmo 53, verso 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Mi hermano, la Biblia registra que en el mundo perdido no hay quien haga el bien. Su estado de corrupción es tal que no puede el hombre natural por sí mismo escoger el bien. Habitualmente su elección está asociada al mal. En el libro de Jeremías, capítulo 13, libro de Jeremías, en el libro de Jeremías, en el capítulo 13, versículo 23, la palabra nos dice de la siguiente manera: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. La naturaleza humana del hombre caído no le permite hacer el bien. Lamentablemente, el llamado libre albedrío del hombre no le sirve para nada, porque el hombre de continuo solamente puede escoger el mal. Si Dios no trata con el corazón del hombre, el hombre no puede creer. Si tú quieres que Dios trate con tu corazón, tienes que traerle a Dios tu corazón. Ningún hombre natural puede hacer lo bueno por esfuerzos propios. En Romanos capítulo 3 y versos 10 hasta el 12, la palabra nos dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mi hermano, la palabra nos dice a nosotros que ni siquiera uno es capaz de hacer el bien. Tristeza. El hombre sin Dios solo se goza en hacer lo malo, porque no hay justicia de Dios en su alma, no hay justicia de Dios en su corazón. En el libro de Isaías, capítulo 59, versos 7 y 8, la palabra nos dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron la paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere, no conocerá la paz. Ay, hermano mío, el hombre sin Dios no quiere la vida eterna, no desea realmente entrar a la gloria eterna. En cuarto lugar, ¿puede el hombre salvarse por su libre albedrío? Una contundente respuesta bíblica es no. El hombre es incapaz de hacer lo bueno delante de los ojos de Dios.
Hemos dicho que el hombre no tiene la capacidad espiritual para escoger el bien por sus propias fuerzas. La salvación no es por esfuerzo ni sacrificios humanos. En el libro de los Romanos, capítulo 9, verso 16, la palabra nos dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia, de aquel a quien Dios señala. Siéntate favorecido de que tú estás aquí por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Para creer en Jesús es necesario que el Espíritu Santo convenza al ser humano. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16 y versículo 8, la palabra lo declara: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, la promesa del Consolador, vendría cuando Jesús se fuera a los cielos. Ya Jesús se fue al cielo, entonces vino el Espíritu Santo. Y Él está allí convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces la libertad del hombre está subordinada a la voluntad del Espíritu Santo. Creer en Jesús es la única manera que tiene el hombre para poder salvarse. Pero para creer en el Señor Jesús es necesario que el Espíritu Santo toque el alma del ser humano, ya que su estado de gravedad espiritual no le permite tener la libertad de elegir el bien. Pues tristemente el hombre elige de continuo el mal. Y así lo expresa Génesis en el capítulo 6 y versículo 5. Mire cómo lo dice el Señor, el mismo Dios. Lo dice, el mismo Dios lo dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El hombre solo se goza en el mal. Mis amados, como ustedes pueden notar, nadie puede creer por sí mismo en el Señor Jesús a menos que no le sea dado por el Espíritu Santo. Nadie puede llegar a los pies de Cristo si el Espíritu Santo no toca su corazón. Libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios fue quien te dio vida cuando tú estabas muerto en delito y pecado. Si Dios a través de su Santo Espíritu no nos da la vida, el que queramos hacer lo bueno no nos permitirá llegar al cielo. Necesitamos la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Tristemente, la inclinación del hombre natural es elegir el pecado. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, la palabra de Dios nos dice en el versículo 40 de la siguiente manera: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El hombre no quiere venir a los pies de Jesús. Si tú eres creyente genuino en el Señor, siéntete muy agradecido de Dios, que te permitió quitar la venda de tus ojos y te dio la libertad de poder llegar hasta los pies del Señor Jesucristo. Somos salvos por la voluntad soberana de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Siéntete agradecido que el Señor tocó tu corazón para que hoy tú estés delante de su presencia. Solo Cristo salva al hombre. Mis hermanos, según la Biblia, el hombre depende de la gracia de Dios para creer el Evangelio y aceptar a Jesucristo como único Señor y Salvador personal. Así lo declara Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, donde leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Recuerde que el hombre natural no tiene ningún mérito de justicia delante de Dios, que para creer debe ser tocado primero por el Espíritu Santo. Cuando esto ocurre, entonces puede confesar a Cristo como Señor y Salvador. Romanos capítulo 10 y versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solo Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. Pero esta verdad solo la pueden entender aquellas personas que han sido lavadas por la sangre de Cristo Jesús. Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 5 dice la palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hasta que el entendimiento del hombre no es limpiado por la sangre preciosa de Cristo Jesús, andará por el mundo buscando en vano la salvación de su alma. Para llegar a Cristo fuimos llamados por el Padre. En el capítulo 6, verso 37 del Evangelio según San Juan, la palabra nos dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Jesucristo nunca te va a echar fuera, porque Él te ama inmensamente. Así que tú debes venir a los pies de Cristo. Continuando en el Evangelio según San Juan, capítulo 6 y verso 44, la palabra de Dios nos dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trae. El hombre mundano es enemigo de Dios. No tiene la capacidad para adaptarse ni sujetarse a la ley de Dios. El hombre mundano no agrada a Dios en su corazón. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tú vives según la carne, entonces chequea a ver porque no eres de Cristo. Una vez salvo en Cristo Jesús, no hay deleite en el pecado. La frase muy popular, salvo, siempre salvo, tiene una condicionante. Eres salvo si permaneces en la palabra de Dios. Sí, mi amado, eres salvo si permaneces en la palabra de Dios. Versículo 31 del capítulo 8 de San Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecen en mi palabra, entonces serán mis discípulos. Si realmente eres de Dios, no te gozará en los deleites del mundo pecador. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si realmente eres de Dios, pensará en lo que agrada a Dios. En Romanos 8:5 lo dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si realmente eres de Dios, andarás en la luz de Cristo. Juan 3:21, mis amados, lo dice con mucha claridad. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Una vez salvo en Cristo Jesús, tenemos por siempre la compañía y el auxilio del Espíritu Santo. La palabra dice en Gálatas capítulo 4, verso 6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Romanos capítulo 8, verso 9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mismo libro de Romanos, capítulo 8, versículos 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quisiéramos preguntar, ya una última pregunta. ¿Hay esperanza para el hombre natural? La respuesta bíblica es sí, hay esperanza. Lo primero que debe hacer el hombre es humillarse ante Dios. En el capítulo 4, versículo 10 de Santiago, dice la palabra: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Reconozca que solo Dios lo puede libertar. Filipenses, capítulo 2, versículo 13, dice la Biblia: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, reconozca que Dios y solo Dios le puede a usted liberar. Crea que Jesús vino para darle vida eterna. Capítulo 3, versículos 16 y 17 de San Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no desea la condenación del ser humano. Nunca ha sido el plan de Dios que la humanidad se pierda. Dios quiere que el hombre proceda al arrepentimiento, pero el hombre tiene que dejar que Dios haga la obra en su ser, porque por esfuerzo propio, por libre albedrío, usted no va a llegar al cielo. En Romanos capítulo 5, verso 18, dice la palabra del Señor: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hermano, busque del Señor. Pregunta: ¿de quién es la responsabilidad de aceptar el Evangelio? Indudablemente que el hombre es responsable delante de Dios. Todo aquel que escucha la palabra de Dios debe tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, verso 18, dice la palabra: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mi amado, todo aquel que cree en Cristo recibe la salvación. Entonces la responsabilidad de aceptar el Evangelio es suya como ser humano. Usted es el responsable de seguir a Cristo o de continuar en el mundo perdido. En Josué capítulo 24, verso 15, dice la palabra: y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tome la decisión de José. Tome la decisión de Josué. Tome la decisión de Josué. Y usted y su casa sirvan a Jehová. El sentir de Dios lo hallamos en el capítulo 55 del libro de Isaías y versículo 7, donde la palabra nos dice a nosotros: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia,
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios te quiere perdonar, pero tú tienes que buscarle, no por tus fuerzas, no por tus esfuerzos, sino por la gracia poderosa de Cristo Jesús. Ante el interrogante, ¿qué hacer para ser salvo? La respuesta es directa y sencilla en el capítulo 16 y versículo 31 de Hechos, cuando dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20 establece, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una nota al final. Si tú eres una persona salva, que Dios ha transformado, sin dudas algunas querrá compartir con otros el mensaje de salvación. Sentirás la necesidad de que otras personas lleguen a Cristo. No te creerás exclusivo. Recuerda que Dios no planificó la perdición del ser humano. El pecado es el fruto de la desobediencia del hombre al mandato de Dios. El hombre le creyó a Satanás y no a Dios. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice la palabra: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Sin Cristo estamos perdidos. Gracias a Dios que en su soberana voluntad nos eligió para ser salvos. Ahora debemos compartir con otros este mensaje, porque no sabemos quiénes son los elegidos de Dios que están allá afuera. Y dice que al que a Él viene, Él no le echa afuera. Nuestra responsabilidad es compartir el mensaje poderoso de la palabra de Dios con aquellos que no le conocen, y el Espíritu Santo hace el trabajo de convertir las almas. Vamos a tener palabras de oración. Padre eterno, muchas gracias por esta oportunidad. Te amamos, Señor, y reconocemos que sin ti somos nada, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por darnos la oportunidad de ser tus hijos. Guíanos, cuídanos, protégenos y sigue dándonos, Señor, la salud en medio de esta pandemia. Sea tu nombre bendito hoy, mañana y siempre. En el nombre santo de Jesús. Amén.